Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo video. Hoy seguimos estudiando el libro Cristo en su santuario, seguimos estudiando la Biblia, seguimos analizando o vamos a ver ahora algunos detalles que tienen que ver con la construcción del santuario terrenal, que era una imagen, un reflejo del santuario celestial. Así que te invito a que busques la Biblia, a que busques el libro Cristo en su santuario, si lo tenés también en tu casa o en la computadora o en el celular. Y vamos ahora al estudio. Cristo en su santuario. Bueno, como siempre lo hacemos, después de tener estas breves imágenes que nos muestran un pantallazo de cómo era el santuario, te quiero invitar ahora a que podamos hablar con Dios y pedirle sabiduría. Querido Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a poder entenderla y que tu Espíritu Santo pueda obrar con cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy va a estar basado en el libro de Éxodo, capítulos 25, 26 y 27. Como es bastante extenso como para leerlo acá en un videito, te invito a que lo puedas leer allí en tu casa, porque vamos a ir teniendo las bases para mucha información que tendremos después. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver la construcción del santuario, cómo estaba formado, cómo estaba diagramado, qué elementos tenía en su interior, y cada una de estas cosas después tendrá un significado que lo iremos a ver con el transcurso de los videos. Leo entonces la primera parte de lo que tenemos aquí en el libro Cristo en su santuario. Dice, el tabernáculo fue construido desarmable. ¿Por qué desarmable? Porque la primera construcción que se realizó era cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Así que tenía que tener esa facilidad de desarmarlo en un lugar, transportarlo, llevarlo a otro lugar, armarlo allí y así sucesivamente. Cada vez que el pueblo de Israel se iba trasladando, se iba mudando, cada vez que la columna de fuego o la nube se levantaba y se iban hacia otro lugar, el pueblo de Israel la seguía. Así que el santuario tenía que ser transportado de un lugar al otro. Sigue diciendo, por consiguiente era pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y de alto. Y acá nos encontramos con un pequeño problemita, que tiene que ver con que la Biblia lo presenta en codos, en este libro lo tenemos en pies y nosotros lo utilizamos en metros. Así que las tres medidas por ahí son distintas, pero serían unos entre 15 y 17 metros de largo por entre 5 y 6 metros de ancho aproximadamente tenía el santuario terrenal, el tabernáculo del desierto específicamente, o el tabernáculo que mandó construir Moisés. Sigue diciendo que era una construcción magnífica, era una construcción hecha con muchos detalles y con cosas interesantes. Dice, no obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Dios eligió los mejores materiales. Iba a ser su casa, tenía que perdurar por mucho tiempo, así que eligió lo mejor que se podía conseguir en el lugar, al menos en el que estaban viviendo. Como veíamos ayer, el pueblo de Israel llevó ofrendas de muchos materiales valiosos y con eso también se tuvo que preparar, cortar, pulir y demás varios de los elementos que formaban parte del santuario. Dice también que la estructura estaba dividida en dos secciones mediante una bella y rica cortina o velo, suspendidas de columnas doradas. Entonces, el santuario propiamente dicho tenía dos secciones, que las conocemos como lugar santo o lugar santísimo. El santuario propiamente dicho estaba colocado dentro de el atrio, que eran unas cortinas relativamente bajas que rodeaban este espacio y lo separaba tal vez del resto del campamento del pueblo de Israel. ¿Y qué elementos había dentro de ese
espacio dentro del atrio. Y vamos a ir leyendo algunas de las cosas que tenemos acá en el libro y tratando de poner los videitos también como para que puedan ir siguiendo las imágenes allí en la pantalla. Como las cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. El segundo de los elementos que estaban en el atrio era la fuente. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer el holocausto al Señor. Pasando ahora al interior del lugar santo, en el lugar santo estaba entonces la mesa para el pan de la proposición o el pan de la presencia, el candelabro o la lámpara de 7 brazos y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba al lado norte. Estaba revestida de oro puro, y sobre la mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes. Al lado sur estaba el candelero con 7 brazos, con sus 7 lámparas, y sus brazos estaban decorados con flores, exquisitamente labradas y parecidas a los lirios, dice. El conjunto estaba hecho en una sola pieza sólida de oro. Y como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca debían apagarse, sino que ardían continuamente de día y de noche. Justo adelante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se encontraba el altar de oro del incienso. Y sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Y sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, del corderito o de lo que sacrificaban en el altar que estaba afuera. El fuego también que estaba sobre el altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía continuamente. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y fuera a sus alrededores. Cruzando el velo, pasando al lugar santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En ese departamento estaba el arca, que era el cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Allí se colocaban las tablas de piedras de la ley que Dios le había dado a Moisés con los 10 mandamientos. La cubierta del arca se llamaba propiciatorio y estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno a cada extremo. El ala de cada ángel se extendía hacia arriba mientras la otra permanecía plegada sobre su cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro, mirando reverentemente hacia abajo, sobre el arca representaba la reverencia con la cual la hueste celestial miraba la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Por encima del propiciatorio estaba la Shekinah, como decíamos ayer, que era la manifestación de la presencia divina de Dios. Era como una luz o como algo así nos podemos imaginar en la actualidad, que reflejaba parte de la gloria de Dios. También se presenta que la ley que estaba dentro de ese arca era la ley que determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así es la obra de Cristo en favor de nuestra redención. Simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice Salmo 85:10. Entonces, si bien allí estaba la ley mostraba, como decíamos hace un tiempo, el carácter de Dios, también nos hace reflejar o nos hace ver de que estamos en falta para con Dios y que necesitamos un Salvador, pero la presencia de Dios, la Shekinah que estaba allí arriba, representaba también el perdón que Dios obra por cada uno de nosotros. Así que si bien al equivocarnos, al pecar, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos
condenados a muerte, la promesa de Dios es la salvación, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces allí se conjugaban la ley de Dios y el amor de Dios, la justicia de Dios y el amor y el perdón. Entonces todo aquel que se acercaba al santuario, que pedía el perdón por sus pecados, simbólicamente eran perdonados. Y en la realidad esos pecados fueron perdonados con la muerte de Cristo Jesús y la expiación que Él obró de una vez y para siempre también. Y una frase que me gusta especialmente porque presenta la gloria y todas las cosas lindas que había en esa oportunidad, dice lo siguiente: no hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Las paredes doradas reflejando la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus recubrientes ángeles, la mesa y el altar de incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo el arca sagrada con sus querubines y sobre ella la Shekinah. Qué linda esa descripción, un lugar hermoso, maravilloso. ¿Y saben qué? Dios también quiere ocupar un lugar hermoso y maravilloso en tu vida y en mi vida. Y la invitación de hoy es semejante a la que decíamos ayer, a poder dedicarle lo mejor de nosotros a Dios, a que Dios no sea ese amuleto como puede ser para muchos, a que Dios no sea ese algo que está más allá y que no sé si hace bien o si hace mal, sino que Dios sea lo más importante para tu vida. Para construir ese tabernáculo se necesitó más de medio año, y cuando lo hubieron analizado, cuando buscaron detalle por detalle, se dieron cuenta de que efectivamente lo habían construido como correspondía. Y Éxodo 39, versículo 43, dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que quiera Dios que podamos también actuar nosotros, cada uno en nuestro diario vivir, como Dios mandó, y disfrutar así de la bendición de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.